En un marco, una tarde, en la que a poco tan luces quedó el equipo visitante con la cuenta pendiente para la... Y claro, la Juve, si el Inter le gana la Roma, Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro virtual que les propone el Centro Cultural del Bicentenario y el Museo Histórico Provincial Dr. Orestes Di Lulo para interiorizarnos sobre historia provincial y nacional. Comenzamos conociendo el Centro Cultural del Bicentenario a través de estas imágenes.
Hoy damos por finalizado el ciclo de charlas virtuales sobre la autonomía provincial, dado que este año se celebra el bicentenario de su declaración. La conferencia de hoy estará referida a la consolidación territorial después de 1820, a cargo de la licenciada Alicia Gebel y el señor Juan Manuel Viaña. Alicia Gebel es licenciada en Historia, graduada en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y profesora de Historia de la Universidad Nacional de Tucumán. Dedicada a la investigación y docencia, participa como expositora en congresos, jornadas y revistas de divulgación. Como investigadora, su interés se divide en dos líneas: los estudios de género y las cuestiones de poder, temas que terminan convergiendo bajo una perspectiva Foucaultina. Sin dejar de lado su pasión por la docencia, se abocó a la transmisión de la didáctica de las ciencias sociales en los distintos niveles. Entre sus publicaciones se destacan De espacio-lugar a territorio, la conformación del territorio santiagueño a través de la cartografía y de las crónicas, editado por el Archivo Histórico de la Provincia de Santiago del Estero en 2011, y Líneas de tiempo en la ocupación del espacio santiagueño, editado por el Consejo Federal de Inversiones, entre otros importantes títulos. Juan Manuel Viaña es genealogista e investigador de Santiago del Estero, miembro fundador del Centro de Estudios Genealógicos e Históricos de Santiago del Estero. Es autor, juntamente con Santiago Carrillo Beltrán, del Escudo de Armas del Poder Judicial de Santiago del Estero. Es miembro correspondiente de la Academia Argentina de Ciencias Genealógicas, del Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán, del Centro de Estudios Genealógicos de Catamarca, de Buenos Aires, de Rosario, y del Centro de Estudios Montañeses en Cantabria, España. Coautor del libro La conformación del territorio santiagueño a través de la cartografía y de las crónicas. Autor y editor institucional de las publicaciones de las revistas del Archivo Histórico de Santiago del Estero, tomos 23 al 27. Coordinador de la reedición de los libros de las actas capitulares de Santiago del Estero y de las primeras constituciones provinciales de Santiago del Estero, manuscritos originales de 1856 y 1864. Han sido publicados diversos artículos de genealogía e historia de su autoría en Córdoba y Tucumán. Actualmente es director del Archivo Histórico de Santiago del Estero. Les recordamos que las preguntas las pueden realizar por el chat de Zoom o a través de Facebook. Una vez finalizada la conferencia, los disertantes responderán a las mismas. Y también les pedimos, por favor, silenciar los micrófonos. Les cedo la palabra a los disertantes. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, en realidad estamos muy agradecidos por la invitación a participar de este ciclo de charlas en el marco de los festejos del bicentenario de la autonomía provincial. Bueno, cuando fuimos convocados con Juan, la pregunta fue qué aporte hacer, porque como bien dijeron ustedes, este es la última de las charlas en este ciclo. Entonces, conocemos que investigadores del medio estuvieron hablando sobre el tema. Así que, ¿qué decir de nuevo? ¿Qué aporte hacer? Y en ese sentido, y por los trabajos que tenemos realizados con Juan, habíamos pensado que justamente podríamos empezar el análisis del proceso de construcción de la autonomía santiagueña a partir de las crónicas, los documentos de archivo y a partir de la cartografía. Y creo que este sería nuestro aporte porque, a ver, a estos dos, tanto uno como otro, los tomamos como instrumentos de poder. ¿En qué sentido? Tenemos que tener en cuenta que tanto las crónicas como las cartografías son construcciones sociales. Y por tanto, no tienen nada de objetivas. Al contrario, están bastante mediatizadas por todo lo que pasa en el contexto social, político, cultural, ideológico, conflictos, acuerdos, todo eso influye sobre la persona que elabora este tipo de documentos. Y en este punto, creo que acá también vale una aclaración porque
tomar a la cartografía como instrumento de poder es algo que a nosotros con Juan nos fascinó y nos pareció justamente muy interesante, porque por lo menos yo, y a lo mejor algunos de ustedes, tiene de la escuela secundaria, pero yo me hago cargo de lo mío, ese concepto de que la cartografía es la representación abstracta de un territorio, la representación gráfica de un territorio que nos permite, por supuesto, leer y analizar, no sé, lo que estamos acostumbrados, el relieve, la hidrografía, la división política de algún lugar, nos permite localizar, pero justamente la cartografía no es solamente eso. Nosotros la tomamos, como dije recién, como un instrumento de poder en el sentido que es la representación gráfica del ejercicio de la soberanía. Es un posicionarse, es desde un Estado mostrar su dominio y su control. Y en esto nos parece importante justamente pensar el proceso de construcción de la autonomía desde ese lugar. Por eso, con Juan no nos vamos a centrar en 1820 y nos vamos a ir años atrás, pero tampoco años inmediatos atrás, bastante más atrás, porque pensamos que ahí está el nudo de la cuestión de este proceso de defensa de lo propio y de lo nuestro. ¿En qué sentido? En el sentido que ahí encontramos, en esa defensa de lo propio, encontramos esto de que Santiago empezó siendo un lugar, después pasó a un espacio, a un territorio y a una provincia, y ese hecho de la declaración de la autonomía tampoco se quedó en 1820, sino que justamente va bastante más allá, y nosotros creemos que lo podemos extender hasta nuestros días, porque en realidad todavía construimos autonomía y defendemos nuestra autonomía. Así que, bueno, esta sería la idea, mirar ese proceso de construcción a través de los mapas y tomarlos a estos como representación gráfica del ejercicio de la soberanía del Estado. Bien, también pensábamos, y lo hablábamos con Juan, que la virtualidad permite la conexión de gente que a lo mejor no es de Santiago del Estero, y fundamentalmente pensando en ellos es que tenemos que hacer un poquito de revisión y mirar justamente esos mapas, cómo se han ido conformando. Y en este sentido, bueno, irnos, no se asusten que no voy a ser tan extensa, irnos al momento en que por ese proceso de conquista y de colonización se entra al territorio que hoy es la República Argentina, y ustedes saben que lo hicieron por el norte buscando esa región del Tucumán, esa región vaga, incierta para el español, poco conocida, pero que era necesario ir tomando posesión, ir haciéndose del lugar. Entonces, el hito fundante va a ser justamente la fundación de Santiago del Estero en 1553, como primer hecho que marca ese lugar. Por supuesto que ese lugar, ese Santiago del Estero, va a necesitar empezar a recorrer y a hacer propio, ese español va a necesitar hacer ese espacio propio, y como diría Nidia Areces, necesita recorrerlo, ocuparlo, transformarlo, y es ahí que Santiago del Estero se convierte en madre de ciudades, en el sentido que para justamente extenderse y hacer propio ese espacio es que comienza a fundar Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba,
y otras tantas ciudades que, bueno, que no prosperaron. Pero ese localismo que le dio el ser madre de ciudades es algo que el santiagueño lo lleva con mucho orgullo, lo vive así, y para nosotros es el origen de la defensa de lo suyo. Va a ser por mucho tiempo, como ahí estamos viendo en ese mapa, cabecera de esa gobernación del Tucumán, que va a ser. En realidad va por esa necesidad del Estado de organizar, de planificar, ordenar esa gobernación del Tucumán en 1782, se va a dividir y va a pasar a conformarse otra región que va a ser la Intendencia de Salta del Tucumán. Y es ahí cuando Santiago del Estero pierde centralidad. Es ahí cuando Santiago del Estero deja de ser el centro de la gobernación para quedar relegado a un lugar totalmente marginal, que yo creo que todavía los santiagueños no lo superamos, no soportamos esta marginalidad que nos tocó. En realidad, bueno, no sé si Juan... Sí. El tema, es decir, como decía Alicia, bueno, la creación de la intendencia, el rey Carlos III, la corona española, en 1782, decide dividir las intendencias del Río de la Plata. Las dividió y le tocó a Santiago del Estero depender de la intendencia de Salta, que se había creado justamente para eso, donde dependía las ciudades de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, y la cabecera fue Salta. Y quedó Córdoba del Tucumán como otra intendencia y Buenos Aires por otro lado. Bueno, esa situación, esa creación de depender de Tucumán, dice, a los santiagueños nunca comprendieron cómo pudo ocurrir, nunca se aceptó esa situación. Imagínense que Santiago del Estero venía de ser primera ciudad en el Tucumán, fue la primera catedral del país, fueron los primeros coros que se cantaban en las catedrales, las primeras representaciones gramáticas, se estableció el primer seminario, donde se crearon escuelas y donde se dictaba cursos de latín y gramática. Fue el primer obispado del Tucumán. Desde aquí se impulsa el progreso con la ganadería, la industria y el comercio. Se establecieron nuevos procedimientos de cultivo, se trajeron semillas, se repoblaron el territorio con ganado caprino y vacuno. Se iniciaba el proceso de fabricación de jabones, así aquí en Santiago, las curtiembres, la conservación de las carnes, se forjó el hierro, se trabajaba la madera, que era la exterior de los bosques, se construyeron casas, iglesias, se establecieron las primeras estancias donde se molía el trigo, se sembraba algodón, se criaba la miel y la cera, se fomentó el comercio con el Perú, y a través del Perú, a través de Santiago, entre el Perú y el puerto de Buenos Aires, exactamente. Por Santiago pasaban largas caravanas de carretas, transitando el territorio, llevando mercancía de uno para otro lado. Los campos de Santiago se sembraba de algodón, la cebada, y con ese algodón que se cultivaba se mejoraron los textiles. El Día de la Industria, por ejemplo, se lo debe a Santiago del Estero, porque es de la primera ciudad que exportó algodón afuera. Y de Santiago, como decía Alicia, fundaron Esteco, Madrid, Talavera, San Miguel de Tucumán, Córdoba, La Rioja, Salta, Jujuy, Catamarca. Todo este pensamiento que lo tenían los santiagueños al momento de crearse la intendencia de Tucumán, de Salta del Tucumán, calaba profundo en los santiagueños. Y esto agudizó mucho la situación de que vivían en ese momento. Desde el comienzo de la colonización del Río de la Plata, las capitales que se manejaban en su momento habían adquirido una forma especial de manejarse independientemente, cosa de que la corona española no podía
cambiar esa situación, por eso y armó las intendencias. Después, con el correr del tiempo, la provincia de Santiago del Estero fue dejada de lado, y eso es lo que le pegó mucho al santiagueño y a la ciudad. Eso es después de sucedido en 1810 y pasado el tema de la Revolución de Mayo y todas esas cosas, en 1814 el director supremo Posadas decide seguir dividiendo la parte del norte, decide crear la provincia del Tucumán y la provincia de Salta. En la provincia del Tucumán hizo integrar Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, pero con cabeza gubernativa en Tucumán. Y separó también la parte de Salta, donde estaba Orán, Salta y Jujuy, que esa era la provincia de Salta. Entonces, eso también profundizó más en las rivalidades que había, que ya venía desde el principio entre Santiago y Tucumán, y entre el pensamiento centralista de Buenos Aires y la Federación del Norte, ¿no? Entonces, esta situación, dice, comenzó a agravarse por cuestiones políticas administrativas, más que todo entre Santiago y Tucumán. Derivaron enfrentamientos y acusaciones entre ambas. En una carta escrita por Isnardi, escribe al director supremo ya en 1815, cuando estaba Álvarez Tomás, en donde describía la situación que vivía Santiago del Estero con respecto a su capital en Tucumán. Y hay una carta que la voy a leer un poquito como para que se entienda más o menos cuál es la situación. Y dice el Cabildo, a través de Isnardi, dice: conocen los santiagueños, conocen los ciudadanos de Santiago del Estero la incumbencia de su libertad y principales derechos, pues estando obligados al fomento de su país y la de cada uno en particular, ven con el mayor dolor que la Intendencia de Tucumán le priva, arrastrando para sí los recursos. Ven que con la mayor injusticia y grosería se quita de la caja de Santiago y se manda a llevar a Tucumán por menos que sea el fondo de sus entradas, y que no se deja una sola moneda, y ven que mientras con este dinero se pagan los sueldos de la Intendencia y se cubren los débitos de los tucumanos, no pueden cubrir ni hay lugar para erogaciones para Santiago del Estero. Esto le escribía el Cabildo al director Álvarez Tomás. Luego de eso vino la contestación del director, o del directorio, que dice: tenga valor y resignación para esperar que el Congreso General, que se iba a regresar en 1816, trate todas nuestras diferencias, dando a todos los pueblos el sistema que más convenga y a sus intereses y a su dicha. Y yo no puedo alterar lo que he encontrado constituido. Es decir, medio que se lava las manos un poco ahí el directorio y patea para adelante la situación de Santiago. Bueno, esto generó más tirantez, y ahí saltaron algunas provincias que acompañaban esta situación federalista, que era Jujuy y Catamarca, apoyaban la igualdad de todos los derechos y todos los del pueblo. Se sumaba el tema de la situación de Artigas también, que tenían un pensamiento federalista muy marcado. Bueno, ahí es donde la situación de Santiago empieza con la efervescencia, con Isnardi, y después llegaría Borges. Lamentablemente, después de sus protestas y de sus revoluciones, termina siendo fusilado por Manuel Belgrano el 1 de enero de 1817. Entonces, esta situación, ahí se apaciguó un poco el tema, porque realmente habían generado con el fusilamiento de Borges un poco el miedo y que los levantamientos no prosigan. Pero llegó un momento en que ya más adelante, ya cerca de 1820, aprovechando la situación gubernamental centralista que sucedía en Buenos Aires con toda la debacle que estaba sufriendo la Confederación,
dice, quiere aprovechar Bernabé Abraos, que era el gobernador de la provincia de Tucumán. Entonces dice, él, con esa situación, él quiso cambiar el rumbo, imponer lo que le llamaba la República del Tucumán, quería separarse y seguir teniendo bajo su yugo a Santiago del Estero y Catamarca. Pero como era de esperar, los santiagueños reaccionaron ante esta situación y enviaron un manifiesto a la Confederación, al Congreso Nacional, reclamando, y en ese manifiesto dice textualmente: una ciudad de pequeña o grande población es como una nación que no puede estar legítimamente subordinada a otra, porque la esencia del cuerpo político consiste en el acuerdo de la obediencia y libertad, de modo que entre Santiago, Tucumán y Catamarca no acuerdan tratados que unan estos dos extremos, obediencia y libertad. Será Santiago tan libre y soberano como Tucumán y Catamarca, y por consiguiente se personarán por sí sin el auxilio activo de la participación de la forma que prescriba el Congreso Nacional. Ante esta situación, se viene inminente la provincia de Tucumán hasta Santiago del Estero para invadir y para tratar de sostener su república. Con esta invasión impulsó también de nuevo los santiagueños a su defensa de sus ideales autonomistas que traía ya con el pensamiento anterior, más que todo de Francisco Borges, y es cuando lo llaman al caudillo Juan Francisco Borges para que los ayude a terminar con esta dependencia de Tucumán. Hecho que se concluyó con la proclamación de la autonomía. Después, luego de unas batallas aquí en Santiago del Estero, tenemos aquí una calle que se llamaba Las Catalinas, que es donde está la iglesia Santo Domingo, donde se presentaron batallas entre las fuerzas de Juan Felipe Ibarra y de Arauz, que estaba el comandante Chagüe en ese momento. Bueno, se concluye, termina venciendo Santiago y concluye con la proclamación de la autonomía el 27 de 1820. Y se reafirmará esto con el Tratado de Vinará, que lo vamos a festejar el año que viene con sus 200 años de la firma, será en 1821. En esa proclamación de la autonomía hay unas partes que dicen nosotros, no los representantes de las comunidades del territorio de Santiago del Estero, convenidos del principio sagrado, que entre hombres libres no haya autoridad legítima, sino la que dinama de los votos libres de los conciudadanos. Tomamos al Ser Supremo como testigo y juez de la pureza de nuestras intenciones en la declaración solemne que vamos a hacer. Bueno, en el punto primero dice, declaramos por la presente acta nuestra jurisdicción uno de los territorios unidos a la Confederación del Río de la Plata. No reconocemos otra soberanía ni superioridad, sino la del Congreso de nuestros estados, que va a reunirse para organizar nuestra confederación. Entonces, ahí Santiago del Estero ya vuelve a plantear el tema de la libertad, la soberanía y el territorio. Santiago del Estero ahí quería... se conforma con provincia. Exactamente, ahí ya quería volver a tener la grandeza o volver a tener su propio territorio, ¿no? En otras palabras, a partir de aquí Santiago se configura una identidad geopolítica diferente a Tucumán y reconocía la autoridad superior, que era del Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero cabe destacar que fue recién con la Constitución de 1856 en que los límites de Santiago quedaron estipulados, aunque con cierta imprecisión para el lado del este, porque todavía seguíamos teniendo la presencia llegaba hasta las márgenes del río Salado, porque había la presencia de las comunidades aborígenes que todavía no permitían una ocupación efectiva de Santiago, no se permitía anexarlo a la provincia, ¿no? Bueno, aquí teníamos... ahí tenías un mapa que está muy interesante, sí, de 1820, cuando Santiago del Estero se conforma como provincia y estaban apenitas las comunidades que sí, eran
¿Lo tenés? Sí, este es un mapa de 1812, ¿no? De un cartógrafo inglés, John Pilkington, donde ya en esta zona estaba activado exactamente Santiago del Estero. Aquí lo traemos más cerca. Ahí está el mapita. Ese es el mapa de lo que se empieza a conformar como provincia y lo hace con el apoyo de las comunidades de Copo, Capital, Filípica, Loreto, Soconcho, Salavina, Azingasta, Sumampa, Matará y Guañagasta. Exactamente. Si uno ve bien, como decía Juan, los límites de efectivos, el límite interno, la frontera interna, era el río Salado. Después del Salado hacia el este, ahí ya va teniendo la formita que más conocemos. De Salado hacia el este era esa zona totalmente vaga que justamente en la Constitución del 56 se declaran los límites, acá estaría bueno citarlos, pero referidos al este están vagamente delimitados por no ofrecer divisiones naturales, pues se hallan las llanuras casi desérticas. Por tanto, su ocupación es más bien resultado de habituales actos de jurisdicción más que de los frutos de la delimitación legal. Si se considera la zona habitada, se encontrará una excesiva extensión de norte a sur, mientras que su extensión real se reduce a cierto número de leguas, pues no puede asignárseles los territorios del Chaco aún sin jurisdicción. Pasaba que estaba ocupado por los aborígenes y las relaciones eran bastante conflictivas. Nosotros tenemos la invasión y el ataque de los malones bien entrado en 1860, todavía hay el tema de los malones, pero la conformación y esa extensión hacia el este se va a empezar a notar. Bueno, con la Constitución del 56 ya estamos en un periodo en que viene a la provincia otro grupo de poder emparentado con Ibarra, que son los tahuadas, pero vienen con toda una idea de modernidad y liberalismo, acorde con lo que estaba pasando a nivel nacional. Entonces, se dan cuenta que esta región del Salado es sumamente importante para convertirla como centro económico. Y empieza a partir de ese momento todo un negocio de las tierras públicas, que sabemos que la frontera se va extendiendo hacia el este, se van ocupando esas tierras, se las pone en venta, las compra el grupo de poder a muy bajo precio, y la idea con esta de imponer el liberalismo y la modernidad va a hacer que esas tierras sean justamente productivas para tratar de ponerlas en contacto con el comercio que tenían con Inglaterra, porque recordemos que Inglaterra estaba en plena revolución industrial, así que la producción de algodón era sumamente importante, después lo será el tanino, por lo de los cueros, pero hay un periodo muy marcado que va de 1856, 51, cuando ya vienen los tahuadas, pero del 56 sobre todo, hasta el 60, que es ese mercado de tierras en el este. Incluso hay toda una inversión de capitales extranjeros muy interesados en la navegación del Salado, que fracasó, pero bueno, después esa frontera sigue extendiéndose desde el 60 al 70, un poco más, aunque decae bastante esa vorágine de comprar tierras y de avanzar con la frontera, porque comienzan las luchas intestinas acá en Santiago por cuestiones del mitrismo contra, bueno, las ideas liberales, los conflictos que tienen, la caída de los tahuadas, pero después hay todo un avance de nuevo hacia el Chaco y ganar. Si podés poner el otro mapita, creo que se nota mejor, ahí se nota bastante mejor cómo las tierras avanzan hacia el este, porque ya entramos en ese ciclo que Raúl Dargols hablaba de el latifundio, el quebracho y el ferrocarril.
recordemos que hacia 1880 ya la Argentina empieza en todo su modelo agroexportador y la zona de Santiago era productora de todo lo que sería, más que productora, era explotadora de nuestros bosques, y nuestros bosques, como tenían madera dura, servían para durmientes de ferrocarril y para los postes de todos los alambrados de los latifundios en el sur. Así Sí, que ahí la decía, expansión fue... ahí decía el profesor Ledesma, que era el ingeniero que trabajaba en la Universidad Nacional, él decía que se habían talado tantos bosques que si uno ponía un tronco de quebracho uno atrás del otro, se podía llegar hasta la luna, diciendo por el recorrido, por la cantidad de bosques. El tema es que no se volvió a sembrar, no se volvió a plantar, se sacaba y no se renovaba la madera, ¿no? Con mis alumnos hago un ejercicio muy fácil que sería, piensen en una vía de ferrocarril. Bueno, los chicos jóvenes no han saltado las vías, saltando de durmiente en durmiente, como alguna vez lo habremos hecho nosotros, pero si uno piensa en una vía de ferrocarril y en los durmientes que están a saltitos, y en toda la red ferroviaria, y a la vez piensa en los palitos que sostienen los alambrados de toda la Pampa, ahí uno creo que algo llega a dimensionar de lo que fue la explotación del quebracho acá en Santiago. Sí, bueno, y se termina de conformar ya el plano o la región ya de Santiago del Estero por una ley que sale, la ley 4141 del 7 de noviembre de 1902, en pleno gobierno de Julio Argentino Roca, donde se adjudica a Santiago del Estero una importante extensión del territorio nacional del Chaco, conformando los límites actuales de la provincia, ¿no? Recuerda que veníamos de cerca del Salado, con esta situación. Después, en 1885, este es un planito que lo sacamos de la memoria descriptiva de Gancedo, había hecho su memoria en 1885. Por favor, es Juan, marca bien el Salado para que se note y vea. No, pero sí, creo que va a estar. ahí está el Salado, este Ahí es el está. Salado. Ya en la anterior teníamos el límite de Santiago, era el Salado. Después fue creciendo de a poco, se fue avanzando. Este avance va llegando paulatinamente hasta que se conforma el mapa de Santiago del Estero con lo que tenemos la forma actual del territorio santiagueño. Bueno, esa es la idea de la charla, era contar un poco cómo nuestra provincia fue creciendo, fue primero crecida, vamos a llamarla así, era la madre de ciudades, después se fueron armando, evidentemente, con las distintas fundaciones, los distintos territorios, las distintas capitales del Tucumán, hasta que, bueno, se fue conformando lo que hoy es Santiago del Estero, ¿no? Claro, fundamentalmente nosotros teníamos esta idea de ver la defensa de lo local en el santiagueño, en las instituciones santiagueñas. Esa idea de que Santiago fue madre de ciudades y que hoy no nos resignamos todavía a perderlas, como dije en un principio, porque nos dolió mucho todo lo que Juan dijo, haber sido la primera exportadora, haber tenido la primera diócesis, haber sido madre de ciudades y quedar relegada a una posición de marginalidad o subalternidad, para el santiagueño no, creo que no fue posible. Y ese sentimiento entroncó en Borges, siguió en Ibarra, o sea, esa defensa de lo local siguió en Ibarra, y creo que sigue hasta nuestros días. La construcción de nuestra provincia fue lenta y se nota muy bien cómo, lo que yo también decía al principio, cómo ese contexto social, político, cultural, ideológico va determinando la construcción y hacer de un espacio territorio y provincia. En eso, en la defensa de lo nuestro estaba
estaba esto de mirarlo con ojos de cartógrafo. Está bien. Bueno, eso era la charla nuestra, era corta, respetando los tiempos. Bien, muchas gracias a ambos. Hola, profe. Profe, ¿me escucha? Yo le Andrés, preguntaba, había mandado por chat preguntando cuáles eran los aborígenes que predominaban en el territorio que usted está señalando. bueno, nosotros tenemos varios grupos, pero uno de los más fuertes, más importantes, que recorrieron toda la zona de lo que los santiagueños decimos la Mesopotamia santiagueña, que es entre el río Salado y el Dulce, son sobre todo los tonocotés o juríes, ¿sí? Esos son los numéricamente más importantes, pero también están los apipones, que eran sumamente fuertes y los que no los dejaban en paz en la frontera justamente del este y que les costaba a los santiagueños extenderla. Teníamos también, los apipones, los juríes, más al sur una colita de comechingones, penitas, un poquitito. Los mataraes fueron también terribles y nos hicieron la vida bastante complicada para avanzar las tierras hacia el este. Gracias. Bien, continuamos con las preguntas. Lucía pregunta, ¿cuál fue el sector limítrofe que más costó incorporar a la provincia y por qué? Bueno, justamente la frontera con el Chaco, por lo que acabamos de decir. Si ustedes ven ese mapita está hermoso, o poner, Juan, en los primeros cuando estaban las comunidades aborígenes, ahí se va a ver bastante cómo el Chaco era imposible de dominar, sobre todo en un principio. Estaban ocupados por muchísimas comunidades aborígenes, bastante belicosos, y esa era la tierra al principio. Cuando se instalan los españoles es como que mantienen una frontera interna y la van a hacer como el Salado va a ser lo que divida, queda feo decir en estas épocas esto, pero ustedes me van a entender, y lo digo en el sentido de don Sarmiento, la civilización y la barbarie. Pero por mucho tiempo y hasta la llegada de los tahuadas, hasta que se vio la necesidad de la expansión de la tierra por necesidades económicas hacia el este, fue justamente en la frontera del Salado, y el motivo era por la belicosidad de los indios. Mantenían momentos de amistad y de rebelión. Cuando faltaba comida para el lado de los aborígenes eran los ataques permanentes, y fue en realidad toda una lucha, y se establecieron para poder hacer ese avance una línea de fronteras de fuertes y fortines que iba asociado a comunidades agrícolas que iban ganando. Es como mantener la idea de la población y el fortín que defiende a la población. Y a la vez, por mucho tiempo, el Salado funcionó, como decir, como de colchón de resistencia para que no se avance hacia la capital. Sí, por eso, sobre la zona del Salado, ahí vamos a ver los fortines y vamos a ver también las encomiendas, vamos a ver las reducciones que se hacían, todo por el tema de la belicosidad de los aborígenes de la zona, ¿no? Bien. ¿Los jesuitas crearon la primera universidad de Santiago del Estero? ¿Los jesuitas? Sí, bueno, hay un estudio y tengo una colega que está trabajando en eso. Sí, los jesuitas fueron los que pusieron el primer colegio, el seminario de Santa Catalina. Que después se tuvo que ir, y fue también otro dolor, ¿no? Dentro de los dolores santiagueños, ese traslado
también cuenta, suma. Bien. ¿La ciudad del Barco se encontraba más al sur de lo que hoy es Santiago? Bueno, ahí les voy a mostrar el mapita este, es decir, se calcula que cuando la ciudad del Barco primero estuvo asentada en la zona de la quebrada del Portugués, en Tucumán. Después Núñez de Prado traslada las praderas al norte, al límite entre Santiago y Salta. Y después en el tercer traslado instala aquí ya en Santiago del Estero algunos cálculos que se hacían porque se estaría a la altura pasando la Católica, con un poquito más allá. ¿Por qué se calcula esto ahí en la tercera asentamiento del Barco? Porque después dice cuando llega Francisco de Aguirre, muda hacia el norte del asentamiento ese a 2 tiros de arcabuz, así que se calculaba más o menos que, como aquí Santiago del Estero, y ya el asentamiento definitivo es en la zona del Parque Aguirre, calculando 2 tiros de arcabuz hacia el sur, se calcula más o menos que estaría a la altura de la calle Saavedra y el río y la Católica por esa zona, un poquito más allá. Pero prácticamente estaba en el mismo lugar, solamente que Francisco de Aguirre muda un poco más al norte de la ciudad. Por si la pregunta es de alguien que no conoce Santiago, que es de otra provincia, serían unas pocas cuadras, no mucho. Y el motivo es porque, bueno, acá era el río Dulce, es un río bastante divagante, como dicen los geógrafos, y desborda. Entonces las inundaciones eran permanentes. El río vivía arrasando todo lo que el salitre no corroía. Así que Santiago fue una ciudad bastante itinerante hasta que logró su asentamiento definitivo. Pero siempre por la zona, ¿no? Cuadras, no kilómetros, no... No, está bien. ¿Sí? Bien. Habiendo finalizado con las preguntas, les agradecemos a la licenciada Gebel y al señor Viaña por sus exposiciones y a todos los participantes, muchas gracias. También queremos agradecer los saludos que hemos recibido desde el Partido de la Costa y Mar del Plata, desde Buenos Aires, desde la ciudad de Córdoba, de la provincia de Catamarca y desde el departamento de Selva de Santiago del Estero. Y los invitamos para... Facundo, discúlpame. Hay varias preguntas agregadas ahora al chat. Bueno. Por favor. A ver. Alicia, Juan. Aquí está. Sí. De las comunidades aborígenes nombradas, ¿cuáles persisten en la actualidad? Bueno, hay un grupo que dice que es descendiente de los tonocotés, que están todavía acá en la región y tienen sus manifestaciones. Sí, hay que ver los estudios que hicieron Palomeque, la misma Martínez Gramajo, donde ellos decían de que, bueno, sí, si bien han estado asentados hoy por hoy, no había ya una comunidad, solamente, bueno, sí, ¿qué es lo que pasa? El criollo santiagueño, así como el criollo que se empieza a llamar después de 1810, estamos conformados todos por la fusión de razas. Aquí el santiagueño tiene sangre aborigen, tiene sangre española, tiene sangre negra. Es decir, ya se ha fusionado tanto que una vez vino un alumno de estudiante de historia al archivo que el profesor les había mandado y le había dicho que averigüen por qué habían desaparecido los negros o los indios. Es decir, eso no se encuentra, esa documentación en el archivo, y tampoco va a haber alguien que diga desapareció por eso. Es decir, no es que desaparecieron, se empezaron a fusionar. Se empezaron a fusionar todas estas comunidades, así como hoy está fusionado el italiano con el criollo, el inmigrante árabe está fusionado con el criollo. Bueno, lo mismo sucedió con todas estas comunidades, ¿no? Hasta la mayoría terminó
adquiriendo el nombre y fueron bautizados como cristianos y con apellidos españoles, ¿no? Así que, bueno, como dice Alicia, hay personas que dicen que son descendientes, y sí, la mayoría de los santiagueños son descendientes de los tonocotés, de los aymaras, de todas las cosas. Por eso digo, no sé si hay, no es lo mismo que los wichí o no es lo mismo que en el Chaco impenetrable. Ahí sí hay comunidades fuertes aborígenes. No sé si en Santiago, es decir, antropológicamente no lo han podido definir bien. Pregunta Mónica, si la zona de Jiménez se llamaba así por alguna familia. En realidad, todas las zonas nosotros tenemos en las localidades, bueno, ahora fueron populares los Soria, los Jiménez, hace muy poquito con el tema, los Quiroga, se debe a familias de la región que dominaban. Seguramente vienen de encomenderos, de vieja data, que se hacen dueños del lugar o dominan la región y van recibiendo los nombres de esos propietarios de allá lejos, originarios. Sí. O se adquirían los nombres de las comunidades aborígenes que vivían ahí, en el caso de los copos o Matará, todas esas cosas. Cerca de allá del norte de Santiago tenemos los Sotelos, por Sotelo de Narváez, que fue uno de los encomenderos de aquí. Se adquirían los nombres de los propietarios. Herrera, todas esas cosas que tenemos aquí, Fernández, todos esos nombres son nombres de los poseedores, los propietarios de las tierras. Sí, de muchos encomenderos y que después quedaron en sus familias. Bien. ¿Borges era un antepasado del escritor? No, nada que ver una familia con la otra. Borges, el escritor, el ancestro de Jorge Luis Borges llegó por Uruguay y entró a Buenos Aires. Nuestro Borges viene desde Portugal, se asienta directamente en Santiago del Estero, y que son familias distintas. Sí. Señaló que el apellido Borges, muchos genealogistas, historiadores, lo tratan como si fuese de una sola familia desde España, que al mudarse a distintos lugares dentro de Europa, adquirían, por ejemplo, en Italia el apellido Borgia, o en Portugal lo llamaban Borges. Entonces, y ese Borges, que es nuestro caudillo, viene directamente del padre, era portugués. En cambio de Jorge Luis Borges, creo que viene por el lado de España, evidentemente, y a través de Uruguay, ¿no? Les pregunto si pueden escribir los nombres de las comunidades aborígenes. Bueno, hay lules, vilelas, mataraes, mocovíes, ¿qué más tenemos? Mambaes, chiriguanos, juríes, que son, claro, sí, son muchísimas comunidades, avipones, sanavirones, sí, muchísimas. Muy bien, muchas Lules, gracias. vilela, mocovíes, chiriguanos, sí, todo eso que están, sí. Otra pregunta. ¿Las etnias desaparecieron debido a que se mezclaron en la concentración de las mismas en las encomiendas y pueblos de indios? Sí, hay de todo. Mucho mestizaje, pero también un dato importante que a lo mejor no muchos lo tienen en cuenta y sí lo hemos encontrado bastante con Juan en los documentos de archivos, es que sobre todo los indios de las fronteras con los que llegaban a tener cierta negociación y amistad y los llegaban a domesticar, después servían para ir a las guerras por la independencia. Es increíble la cantidad de recursos humanos que Santiago del Estero aportó en las guerras de la independencia. Y ahí eran muchos,
los que son de Santiago van a entender, muchos chalacos los que iban. Para los que no son de Santiago, la palabra chalaco significa oriundo del salado. Hoy se la usa como despectiva, como diciendo, es chalaco, no es tan civilizado, pero no, quiere decir oriundo del salado. Y esas personas, esos indios domesticados, eran los que sirvieron mucho como soldados. Ahí también el drenaje fue impresionante. Mónica pregunta si en la actualidad, ¿cómo se llama la zona de Jiménez? Ah, no sé, Jiménez. Dice Departamento Jiménez. Departamento Jiménez. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, Departamento Jiménez. Ah, sí. Ahora sí, hemos finalizado con las preguntas. Les agradecemos nuevamente y los invitamos para el próximo 21 de julio a las 18:30 horas con la disertación del doctor Raúl Jorge Lima sobre la Fundación de Santiago del Estero, iniciando un nuevo ciclo referido a esta temática. Muchas gracias y buenas noches. A ustedes Muchas por la gracias invitación. y así es, muchas gracias.